Y por eso yo en este editorial, haciendo gala de una frase, robando prácticamente el sentido de una frase emitida por un expresidente estadounidense cuando dijo es la política, es la economía estúpido, yo titulé mi editorial es la política estúpidos. ¿Y por qué lo dije? Porque miren, la paliza que sufrió el oficialismo sin duda fue el resultado de un año de negociaciones fallidas, encabezadas precisamente por el joven Santiago Caputo, el lado cada vez más oxidado, desde mi punto de vista, de ese triángulo de hierro al que alude ya no tan frecuentemente el presidente. El corolario condimentado con la desesperación de un fracaso inexorable en un momento de fragilidad para el gobierno. Miren, incluso, ¿qué hicieron? Incluyó también manotazos tácticos como las amenazas de tratar ficha limpia, una jugada que fue impugnada en medio de la confusión hasta por el propio PRO, que es el autor desde hace ya muchos años, sin éxito por cierto, del tratamiento de ficha limpia. El resultado de la sesión de ayer, previsible obviamente, Lijo y García Mansilla fueron rechazados por la Cámara Alta, como todos ustedes ya saben. Y apoyado por el PRO y la UCR, Unión por la Patria, derrotó políticamente al gobierno. Si esto no es una señal de cara a las elecciones, muchachos libertarios, entonces están mirando otro canal, como se suele decir. Están mirando otro ambiente, otro ámbito. El kirchnerismo calificó la designación de ambos decretos como un asalto al Senado y sostuvo que los fallos de la Corte con la firma del académico van a ser nulos. Ya anticiparon el futuro antes de votar. Seguramente lo anticiparon por el revés que va a sufrir Cristina en la causa vialidad, agotado todos los recursos y con doble condena y con queja. Bueno, le queda solamente este recurso. Sin duda tenía que ver con intereses partidarios y sobre todo personales. No con tus intereses ni los míos, los de los ciudadanos. El papel de Macri y de Lustó, aunque por decisiones distintas, ayer fue relevante y una demostración de que el gobierno no la tiene todas consigo. Es la primera vez en la historia, por otra parte, que el Senado rechaza pliegos propuestos por el Poder Ejecutivo. Claro, hay que tener en cuenta que los últimos gobiernos kirchneristas, desde Néstor, que fue el que más jueces nombró, a la fecha fueron los que en general propusieron nombramientos, pliegos de jueces, sus propios candidatos, muchos de los que juzgaron ahora en la causa vialidad a Cristina Fernández de Kirchner y otros más, pero sucede que esas propuestas de su momento jamás fueron rechazadas por el Senado.
Tampoco lo eran porque había mayoría oficialista en el Congreso de la Nación, y por eso popularmente se empezó a llamarle escribanía, en vez de Honorable Consejo de la Nación. Y hoy a lo mejor tenemos que preguntarnos dónde quedó aquello de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Desde lo político, desde lo ético, en ninguna parte, se perdió. Miren, yo, aunque pueda parecer tedioso, los invito a repasar un poquitito, lo más rápidamente posible, la sesión del día de ayer. Obviamente que la mayoría de los ciudadanos no estuvieron prendidos al canal del Senado mirando las gansadas, permítanme el término, que cada uno, no todos obviamente, de los senadores exponían como argumento para el rechazo. Los premios se los llevó Mayán, y en un rato le explico por qué. Pero en este repaso de ayer, el Senado, ya lo saben, rechazó los nombramientos de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia por 27 votos a favor, 43 en contra y una abstención que fue precisamente y el de Manuel García Mansilla lo rechaza por 20 votos a favor y 50 votos en contra, más que Lijo, que era el gran cuestionado Lijo. No así por su vasta y prolífera y destacada trayectoria desde lo profesional, desde lo moral, del hoy integrante de la Suprema Corte Manuel García Mansilla. Las dos candidaturas habían sido enviadas al Congreso un año atrás por el propio presidente Javier Milei. Digo, el Congreso tuvo un año para tratarlo. No lo hacía a propósito, porque con una mayoría kirchnerista sigue manejando a su antojo, desde el punto de vista partidario, ideológico y en defensa de intereses espurios, sigue manejando el Congreso. Por eso esta elección de medio término en octubre va a ser importante. Milei mandó entonces los pliegos también cometiendo el error de haber evitado el diálogo previo. ¿Qué es lo que se hace? O sea, si la política es el arte de lo posible, cuando se hace posible es porque ha habido previamente un diálogo. Y esto no pasó. Entonces, de prepo, sin ese diálogo, que hubiese sido conciliador, como dijo ayer incluso el senador Correntino, que fue uno de los oradores más ubicado en el papel precisamente que le corresponde al Senado. Bueno, la votación negativa constituyó el revés político más grave sufrido por el gobierno en el Congreso desde el rechazo por ambas cámaras, recuérdenlo, del DNU que otorgaba a los servicios de inteligencia recursos por $100 millones. ¿No le bastó esa experiencia al gobierno? Digo, así, la llegada del hijo a la Corte quedó bloqueada, a pesar de haber sido nombrado por decreto por el Poder Ejecutivo para ejercer el cargo en comisión. Un innecesario capricho presidencial. Insistir sobre esto. La política de Milei llevada a cabo hasta ahora de doblar la apuesta, en muchos casos,
que tienen que ver, que impactan sobre la ciudadanía, tiene ese aval y por eso gana. Pero hay otros en que no, porque en realidad la ciudadanía poco sabe y poco le importa, aun cuando es sumamente importante para los intereses de todos los ciudadanos, la honorabilidad de la Suprema Corte de Justicia. Porque tarde o temprano, en algún conflicto de tipo institucional, personal, individual, puede ir a parar a la Corte. Y si los jueces no son probos, evidentemente esto va en contra de los intereses ciudadanos. Y no nos olvidemos que ambos candidatos son jóvenes y que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia tienen un mandato hasta cumplir los 75 años de edad. O sea que hay por delante 20 y pico de años en este nombramiento. Y entonces no caben errores. Y es más, si lo anticipan un año antes, pueden estar 5 años más. Hay antecedentes, Carlos Fay, por ejemplo. Y entonces, este capricho presidencial seguramente ha sido alentado por los otros dos lados inexpertos del famoso triángulo de hierro. Me refiero a Karina Milei, su hermana, la jefa, como él le llama, y en poco tiempo me parece que alguna oreja le va a tener que tirar a la jefa, que hoy está con él en Estados Unidos, o sea, nada de lo que se está haciendo tiene que ver con ella. Debiera estar acá, cumpliendo su función como secretaria general de la presidencia. Intervenir en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, no sabe nada del tema. Bueno, pero volvamos a lo de ayer. Yo creo que a las dos caras del triángulo de hierro es que Milei puede reprocharle o debe reprocharle, en todo caso, el revés del día de ayer. El caso de García Mansilla es más complejo porque ya fue incorporado al alto tribunal, por lo cual la única vía constitucional para removerlo, según algunos, si no renuncia, es la del juicio político. Y aun cuando hay diversas interpretaciones, reitero, al respecto y especulaciones sobre la legitimidad de sus fallos en caso de continuar en la Corte. Miren, esta mañana, por lo pronto, tras impulsar al hijo y haciendo lobby previamente a la sesión de ayer, Lorenzetti, el rafaelino, presiona hoy para que García Mansilla deje la Corte. ¿Y cómo lo hace? Dijo simplemente: yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Bueno, si eso no es un apriete, decime cómo se llama, ¿no? El juez habló, horas después incluso, del rechazo en el Senado de los candidatos propuestos por el presidente Javier Milei para integrar el máximo tribunal. ¿Y saben qué dijo? Me parece que es una propuesta correcta, afirmó, pero ¿respecto a qué? A la postulación del juez Ariel dijo que era quien él propiciaba. Esto demuestra de que en qué lugar, de qué lado, dónde está parado este ministro rafaelino. Pero volvamos a la sesión de ayer. El bloque que más votó le aportó al hijo, sobre todo sus votos, fue el bloque peronista. 10 le sumó. Entre ellos 3 de Santiago del Estero, 3 de Tucumán, 1 de Catamarca. También lo votaron positivamente varios senadores del partidos provinciales como Arce de Misiones, como Carambia de Santa Cruz, como Crexel de Neuquén. Todos los libertarios le votaron a favor, salvo Juan Carlos Pavoto, que se abstuvo.
que fue el que cerró precisamente las alocuciones ayer. Lo apoyaron además 3 radicales: Víctor Zimmerman, Mercedes Valenzuela y Eduardo Galaretto. La coalición anti-Milei, que consiguió reunir el quórum para derrotar al gobierno, estuvo integrada por el kirchnerismo, que aportó 32 legisladores. El PRO aportó 2, De Angelis y María Victoria Guala. La UCR otros 2, Martín Lustó, que no pudo convencer a más, pese a ser presidente del partido, y Pablo Blanco, y la adhesión además del libertario disidente Franco Paoltroni. Los 2 senadores del PRO, según trascendió, concurrieron al recinto por pedido de Mauricio Macri. Es un ¿me ninguneás? Ahora vas a ver. Bueno, no se hicieron eco de este pedido, en cambio, la porteña Guadalupe Tagliaferri, que estuvo allí, alineada con Horacio Rodríguez Larreta, ni la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que está alineada con el gobierno nacional. De los 3 senadores que forman el bloque de la UCR, el presidente del partido, reitero, Martín Lustó, solo consiguió el apoyo de 1. O sea, tendrá que rever su posición frente al radicalismo. Y en el caso del peronismo, de sus 34 integrantes, 2 no contribuyeron al quórum enfrentados con el kirchnerismo. Y al margen de la decisión de la Cámara Alta, tanto el hijo como García Mansilla fueron designados por decreto del Poder Ejecutivo, pero no se encuentran en la misma situación. El segundo ya fue incorporado por la Corte Suprema, cuyos 3 miembros por unanimidad consideraron válida su designación y por eso le tomaron un juramento. Bueno, el vocero presidencial Adorni aclaró ayer precisamente que dependerá del propio García Mansilla continuar o no en la Corte. En el inicio del debate, la presidente de la Comisión de Acuerdos, Tagliaferri precisamente, que es del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aclaró que la Cámara había tardado 11 meses, yo creo que se equivocó, son 12 meses, en expedirse por falta de consenso para conseguir una mayoría de 2/3. Rechazó a ambos candidatos y reclamó ministros mujeres para la Corte. Y aseguró además que el presidente de la Nación se había burlado de la Cámara al nombrar a los jueces por decreto. De eso hemos hablado en este programa también oportunamente. Y por su parte, el kirchnerismo, a través de distintos voceros, calificó las designaciones como un grave ataque a la institucional, de tipo institucional, contra el Senado, y negó validez a la designación de García Mansilla. Allí pesa la causalidad que compromete a Cristina. Y esto fue el tema. Mayans, al mejor estilo cristinista, y precisamente para ella fue la locución, hizo un discurso político plagado de mentiras respecto a la deuda, por ejemplo, de 101.000 millones de dólares generada por este gobierno, cifra que no explicó cómo está compuesta, de dónde sale, más dijo que las designaciones tienen el objeto de proscribir a Cristina, bueno, y un largo etcétera de toda esta historia de nada, te tiro pero no digo nada, digo un montón de mentiras, nada, ninguna la justifico. Todo chicana, ya demasiado gastada porque son poco efectivas hasta para su propio núcleo kirchnerista. Y de hecho, representa a la provincia de Formosa, la más pobre del país, gobernada hace 3 décadas al menos por Gildo Infran, que cuenta con el mayor número de discapacitados truchos, aunque no hubo guerra ni colapso natural, y de eso no dijo nada Mayans.
Habló de todo, menos de los jueces, ni de los pliegos. Hizo un discurso político para Cristina. Miren, Formosa pasó de 2.415 pensiones por invalidez en el 2004, ya muchas, en relación a la cantidad de habitantes que tiene, pero pasó de 2.415 a 40.990 en el 2024. Eso implica que estos subsidios crecieron aproximadamente 17 veces en 2 décadas, lo que descubrió una vez más el periodismo de investigación. Nadie lo había dicho, nadie mostró nada y demostró la corrupción vía ANSES en su máxima expresión de la mano de Infran, el gobernador de la provincia del jefe de bloque kirchnerista, el senador Mayans. Obviamente, en su descripción plagada de mentiras referidas primero al gobierno de Macri, ahora al gobierno de Milei, omitió incluir este detalle. La Libertad Avanza sufrió el primer escarmiento en su derrota triunfalista, liderado por Karina, que elige la vía de la confrontación, la denostación, de hasta ahora su mejor aliado, el PLO, que preside, por otra parte, el expresidente Macri. Mientras Milei deja en esas manos y las de Santiago Caputo la confrontación para medir fuerzas por las legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo creo que corre el riesgo de hacer crecer al kirchnerismo, que hoy está en pie de guerra entre su jefa Cristina y el aspirante a presidente, su pichón Axel Kicillof. Es la única debilidad que tiene. Ahora, ¿cuál de las dos debilidades es más fuerte, más grande? Va a acusar mayor consecuencia. ¿La Libertad Avanza versus PRO? ¿O la interna que tiene el kirchnerismo? Claramente, el Senado parece una sede compartida de varios comités o unidades básicas, como ustedes le quieran llamar, y no de un parlamento que debe generar leyes por el bien de los ciudadanos que los sentaron en esas bancas y que pagan sus enormes dietas y demás ingresos. Sí, hoy el gobierno se da cuenta que ayer sufrió el sabor amargo de la derrota. Un gobierno que venía triunfalista, a caballo de algunos éxitos logrados en el marco de lo económico. Pero no todo es economía. Miren, alentado por algunos logros importantes, comenzó a cometer errores garrafales, autoinfligidos, inclusive montados en la soberbia, cuando aún le falta recorrer más de 2 años de mandato. Milei y los libertarios que ocupan lugares en el Ejecutivo y fuera del Ejecutivo, pero que toman decisiones, mordieron el polvo y probó el sabor amargo de la derrota. Yo me pregunto, ¿habrán aprendido?